Un saludo muy especial para todas las personas que van a escuchar esta palabra desde la Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia en Cali. Estamos en el barrio Colón, calle 14C 33A61. Si usted está en el extranjero, si usted está en otra ciudad, pero en esa búsqueda de la verdad, usted dice, bueno, yo quiero conocer y ha llegado a esta transmisión, perdón, y ha llegado a esta transmisión, le invitamos, ¿sí? Para que si tiene algún familiar con deseos de conocer de la palabra, envíelo, hermanos, ¿sí? Envíelo, que esta es una iglesia que es celosa por la palabra. Intentamos estar bien apegados siempre a la Escritura y a Cristo. No dejan de haber fallas porque somos seres humanos, pero una cosa sí hacemos, y es buscar al Señor siempre y agradar su corazón, ¿sí? Es más, vamos a comenzar con una palabra especial, ¿cierto? Que nos insta, si no estuviera en la Biblia, sería, por decir algún argumento que se podría dar a conocer contra la palabra y decir, no, la Biblia que ustedes tienen, pues si esa es la misma fuente de ustedes, ¿cómo van a decirme que es palabra de Dios si esa es la Biblia de ustedes? Otros dirían, no, nosotros tenemos otro libro. Pero en los otros libros no dice esto que dice en la Biblia, ¿sí? En 2 Timoteo 3:16, mire lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué tal que no lo dijera? Por decir algo, sería un punto en contra, ¿cierto? Si no dijera, no, mire, lo que tengo aquí inspirado por Dios. Es como lo hemos dado en otras ocasiones a entender, como decir que se presentara por aquí el príncipe de una nación, de un reino, y viéramos a esa persona tan igualita y dijéramos, ese era, no puede ser. ¿Cómo puede ser si él anda normalmente acompañado de carruajes, él viene con guardaespaldas normalmente, pero ¿este qué es? Y resulta que, por decir algo, lo hubieran secuestrado y se hubiera volado y anduviera por ahí, ¿cierto? ¿Qué tal que él no dijera, yo soy el príncipe de Marulanda, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tal que él no lo dijera, por lo menos? Entonces, ¿qué sucede? Ya hay un punto en su contra, y es que él mismo ni siquiera lo diga identificándose como tal, ¿sí? Pero si la persona misma lo está diciendo, miren, yo soy, ¿sí? Entonces ya por lo menos es un punto al favor de decir, sí tiene la razón. Vamos a mirar ahora y verifiquemos lo otro. Y lo otro que es dentro de la Escritura, que si él lo hiciera pasará, más mi palabra no pasará. Vemos el cumplimiento de ello. Vemos profecías como la de Israel, que después de todo lo que dice la Biblia que iba a pasar, Israel vuelve a ser nación. Te demuestra que la Escritura es la verdad de Dios, ¿sí? Todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos se dieron cuenta de ayer que hubo un terremoto, un temblor? Dicen de 7, algo así. Otros dicen 6.5. Bueno, que eso parece un quién da más, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Estamos viendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en el libro de Isaías que la tierra en los últimos tiempos, dice, temblará como un borracho. Eso dice la Biblia. Estamos viendo estas cosas que se están viendo cada día más de seguido, valga ahí la redundancia. Pero aquí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que quiere decir que si toda la palabra es inspirada por Dios, ¿qué se debe predicar? ¿Qué se debe predicar, hermanos? Toda, dice, toda la palabra. Se debe predicar toda la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos apegarnos, y ese es el error, por ejemplo, que tiene la doctrina de la prosperidad, que inclina la palabra hacia ciertos temas, pero está ignorando otros. Poco se toca del pecado, por ejemplo. Poco se toca de tiempo final, porque no les conviene para el propósito de su doctrina. Si en esa doctrina el propósito es, miren, enriquezcámonos, llenémonos de plata, de recursos, de dinero, busquemos riquezas, pues desde luego lo del tiempo del fin no les va a cuadrar a ellos. Ahí no les cuadraría, porque entonces, cierto lo que dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? Entonces ellos no se preparan mucho en ese terreno, y en esa doctrina lo que dicen es, vamos a reinar en esta tierra nosotros, pero ahora, ¿sí? Un reino sin el rey presente es como extraño, ¿cierto? Por eso se deduce que Cristo viene primeramente a reinar juntamente, ¿sí? Con
sus santos, lo dice la Escritura. Hoy vamos a tocar, por tanto, un tema que se llama la doctrina de liberación. A ver, ¿cuántos de aquí hemos tenido esa experiencia donde queremos hacer cosas para Dios, pero no las podemos hacer? Levante la manito. Yo levanto hasta mis pies, hermano. ¿Sí? Le digo, yo levanto hasta mis pies. Porque literalmente sí. A ver, o todos aquí cuando sienten el deseo de orar o cuando saben que hay que orar, lo hacen con esa libertad y eso es denle, orando, intercediendo, media hora, una hora. ¿Usted lo hace así? ¿O no comienza a ver que hay ciertas luchas en sus miembros para poder hacer las cosas? Eso le pasó al apóstol Pablo. Yo no sé si algunos de los que no levantaron la manito de pronto se creen todavía más que el apóstol Pablo, que decía, el bien que quiero hacer, lo dijo el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. O sea que los que no levantaron la manito están diciendo, no, el apóstol Pablo me queda como en los tobillos, ¿sí? Porque literalmente sí tenemos luchas. Ustedes saben que tenemos luchas en nuestros miembros, pero hay unas muy marcadas hacia lo que sería algo así como una doctrina o a lo que sería, perdón, una atadura, ¿sí? Porque podemos pensar y decir, no, las ataduras son ¿para quién? Para los que no conocen al Señor. No, ¿sabe usted que hay creyentes que aún tienen ataduras? ¿Sí? Hay personas que están en la fe, que estamos caminando en las cosas del Señor, pero todavía se está luchando en nuestros miembros con cosas que no nos dejan manifestar aquello que Dios quiere que hagamos. Por decir algo, hay personas que están atadas al temor. Un ejemplo, aquí todos predican por las calles y le predican a todo mundo y a toda hora están con la palabra de Dios en la boca en todo lugar. O hay personas que sienten de pronto en un momento determinado lo quisieran hacer, pero resulta que no se le miden a hablarle a otros de Dios en un momento determinado, ¿sí? Quiere decir que hay luchas todavía, como el temor. No, es que de pronto me caen encima, de pronto digo algo que no es, o de pronto lo que digo no concuerda con la Escritura, o de pronto me rechazan. Entonces, hay ciertas cosas que tienen atadas a algunos hermanos en la fe. Por decir algo, yo diría, ¿estás seguro de que tu corazón está limpio totalmente de resentimientos o de cosas del pasado? ¿Estás 100% seguro que ya perdonaste a otros e inclusive te perdonaste totalmente a ti? ¿Estás 100% seguro? O de pronto cuando te acuerdas de algo o de alguien, como que el geniecito como que va cambiando, la actitud cambia, ¿sí? Entonces la persona que puede decir, no, yo soy, vea, ¿sí me entiende? Yo soy mejor todavía que el Señor porque en Él no hubo eso, entonces en mí tampoco ni lo hay, ni lo ha habido, ni lo habrá, ¿sí? No, sabemos que hay lucha, hermano. Entonces, la doctrina de la liberación, hay una diferencia entre algo que llama la teología de la liberación. Ustedes van a escuchar en algunos casos la famosa teología de la liberación, que fue lo que, digamos, se impartió en cierto siglo acerca de que como el Señor, digamos, fue un revolucionario, dicen ellos, lo manejan bajo ese parámetro. Así lo maneja, por ejemplo, la guerrilla, ¿sí? Como teología de la liberación. Ellos te hablan en ocasiones, o personas de izquierda, ellos te hablan de Jesucristo, pero se enfocan hacia un lado. ¿Cuál es? No, Jesucristo fue un revolucionario. Entonces hay que hacer revolución y hay que cambiar las cosas. Y como Jesús fue revolucionario, entonces yo voy a ser revolucionario, pero a mi manera, ¿sí? El curita Camilo Torres, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que dice en la historia? Y resulta que era un cura. Uno de los que dirigía aquí los movimientos estos de izquierda guerrilleros que había, era un sacerdote católico, ¿sí? Entonces ellos hablan de una teología de la liberación que es diferente. La doctrina de la liberación tiene que ver más con esto de lo que el Señor comienza a desnudar, y es la lucha en el mundo espiritual. ¿Contra qué? Contra las influencias espirituales llamadas demonios. El Señor fue el que más aclaró acerca de ese tema. Cuando Él viene, luego viene el apóstol Pablo y también revela en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y miren que quien no esté bien informadito de ese tema, quien no esté bien informado, va a tener la lucha, por ejemplo, para perdonar. Va a tener una lucha impresionante para perdonar porque no ha entendido
que la lucha es contra fortalezas que hay en la mente de las personas, que hay gente que tiene fortalezas todavía. Y uno dice, pero ¿por qué no puede entender lo que es tan fácil de entender? Pero ¿por qué no puede dejar el cigarrillo si en la misma caja dice que fumar da cáncer y le muestran un pulmón ahí destruido y esto y esto? ¿Por qué no entiende lo que nosotros podemos entender tan fácil? O lo que yo pudiera de pronto decir la persona, o lo que yo puedo entender tan fácil. ¿Por qué los hijos no entienden que pasar tiempo, cierto, apegados de ese aparato les va a hacer daño? Pero ¿por qué no entienden? Y es porque en la persona hay algo que llama atadura. ¿Sí? Atadura. El muchacho, miren, ustedes lo ven, al drogadito, diciendo, aconsejando, y he utilizado el ejemplo para dar a entender, cuando va el papá con el niño y pasa un drogadito y le dice, chino, vea, nunca vaya a fumar de esto, porque es que esto lo daña a uno, le daña el hogar, le daña a la familia, ¿sí? Y al último le dice, wow, ves, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Mire que él lo tiene en la mano, él está atado y está dando un consejo, pero está atado porque él no lo ha podido dejar, ¿sí? Entonces ahí viene aquella parte, cada quien el Espíritu Santo le impartirá, le traerá memoria, ¿en qué áreas? Por decir algo, decir la persona, ve, pero ¿por qué yo no puedo hablar suavecito? ¿Pero por qué yo todo tengo que ser gritado cuando la verdad a mí no me gustaría que me hablaran así? ¿Sí? Luchas que hay en la persona, simplemente que se manifiestan en nuestro comportamiento, pero es algo que está ¿qué? Dentro de nosotros, ¿sí? Y la Biblia habla de la liberación, la teoría, la doctrina, perdón, de la liberación. A nivel intelectual, dice el estudio, es difícil, o sea, para la persona natural, para el estudiado, para la persona que se lleva por lógicas, va a ser difícil que una persona esté actuando, ¿cierto? Y que eso que lo lleva a actuar así esté apartado de él, o sea, no sea él 100%, sino que la persona dice, no me cabe porque lo está haciendo es él, pero no entiende el mundo espiritual, que el Señor viene y desnuda diciéndonos, pues, ¿cierto? Que hay influencias, que hay demonios, que hay todo un ejército de parte del maligno que puede influenciar la mente, la mentalidad, la cultura de un país da, por ejemplo, a ciertas cosas, la cultura, ¿sí? El pecado nacional, el pecado familiar, las prácticas que se hacían en la familia, las famosas maldiciones ancestrales, ¿sí? Ataduras que las personas traemos normalmente, ¿cierto? ¿De parte de qué? De lo que pasó por allá arriba, de lo que se pasa por los genes, en la sangre. Eso todo está allí. Y el Señor lo que vino fue, dice la Biblia, y conocerás la verdad. Ahí está, ¿sí? Entonces, está en la Biblia y por tanto hay que desenmascararlo, ¿cierto? En Efesios 6:12 se libera, o sea, ese conocimiento que nos hace entender, hermanos, que no es 100% la persona, ¿sí? La que hace que las cosas pasen mal, sino que hay influencias, pensamientos que él está recibiendo y que eso es lo que comenzamos nosotros a atacar. En un principio debemos atacar esa parte. El Señor nos dice, no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Quién puede tomar una casa, sin atar primero al hombre fuerte? Y el Señor nos comienza, digamos, por medio de las parábolas, a enseñar contra qué tenemos lucha y cómo se pelea la pelea, ¿sí? O sea que la pelea es peleando. Gloria a Cristo. Los demonios primero necesitan seres donde aposentarse para manifestarse generalmente, ¿sí? Los demonios son seres, sí, que son espirituales, pero que por derecho legal en un momento determinado pueden ingresar a una persona. ¿Cómo ingresan? A través, como les decía, por ejemplo, de la genética. Se pasan de generación en generación, lo que en otras palabras mucha gente también conoce bajo el parámetro de maldiciones ancestrales, ¿sí? Una inclinación en la familia al alcohol, una inclinación, por decir algo, familiar a la degradación. Ustedes ven familias enteras, ¿cierto? Que tienen la misma línea, ¿cierto? De historia, que el papá por allá practicaba brujería y luego por acá también y eso se comienza a pasar. Por eso está la dificultad para aquellos que dicen que se casaron, ¿cierto? Por decir algo, o que vivieron con alguien y esa persona, de esa persona conoció más bien poco. Yo conozco la experiencia de una chica que en una noche de copas, una noche loca, como dice la canción, ¿sí? Por allá ella queda en embarazo y ella quedando en embarazo, pues
al papá del niño no lo volvió a ver porque eso fue en una fiesta, ¿sí? Y chao bambino, así como el italiano de las pastas, los espaguetis, ¿sí? No lo volvió a ver ni las esquinas. Y sin saber quién era ese hombre, qué características tenía la familia, todas las vivencias, las experiencias que se vivían en esa familia, ¿qué sucede? Comienza a criar a su hijo, ¿sí? Entonces miren la dificultad. Normalmente, por eso el noviazgo que el Señor nos guía es un tiempo de conocimiento no solamente con la persona, con la pareja, sino con quién, con la familia, para que comencemos a ver, bueno, me interesa esta mujer, estoy dispuesto, ya hablamos de cristianos, estoy dispuesto a luchar contra todas estas cosas que posiblemente se veían en la familia. Y entonces ahí es donde uno decide, ¿cierto? El conocimiento también. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, en el caso del cristiano, la lucha ahora es más espiritual, ¿sí? Comienza la persona a luchar espiritualmente. Entonces, para mirar cómo funciona esto, ¿cierto? De la liberación, cómo opera la liberación, lo primero que debemos de entender es que a nosotros el Señor nos dotó ¿con qué? Algo que se llama potestad, ¿sí? Potestad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de la maldad y nada nos dañará. O sea que el Señor ahora nos colocó, digamos, como volteando la página a aquello que nosotros algún día llegamos a conocer, ¿cierto? ¿Qué era? Que a nosotros era el diablo el que nos asustaba, ¿cierto? ¡Bum! ¿Cierto? A nosotros, pilas que le sale el diablo por allá y vea, ¡bum! ¿Sí? Lo asusta. Ojo, le decían los papás a los niños, ¿cierto? Si no se toma la sopita, entonces ¿qué? Le traigo, ¿cierto? O de pronto le jalan los pies o que el diablo se le presenta si no me hace caso, ¿sí? De pronto viene el coco, ¿sí? Y todas esas cosas fueron entrando en nuestra mentalidad y creer, por ello, la gente comienza a vivir una experiencia de temor hacia ¿quién? Hacia el diablo, temor hacia el diablo, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz, porque si la gente lo viera tal cual es, una cosa, decía un predicador, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues desde luego la Escritura lo desnuda, ¿cierto? Y habla que es un ser de maldad. Pero en el parámetro que viene Cristo a desarrollar en nosotros y al darnos potestad, ahora el diablo lo ve a usted y paga escondedero. ¿Sabía usted eso? Ahora él es el que paga escondedero. Se lo voy a decir de esta manera. A los demonios chiquiticos que no se toman la sopita, el diablo les dice, si no te tomas la sopa, te traigo la foto de Juan Camilo, para que te asuste, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el diablo nos teme a nosotros. El diablo nos teme a nosotros, porque nosotros tenemos algo mayor que él. ¿Qué es? Se llama potestad. Potestad es la suma de poder y autoridad. El diablo puede ganar de pronto cierto poder por causa del pecado del ser humano, pero ya no tiene potestad sobre nosotros. A nosotros nos ha sido conferido, digamos, como decir, una autoridad de parte de... La autoridad es eso, cuando uno recibe de parte de una autoridad un poder, ¿cierto?, para ejecutar algo. Y resulta que el Señor Jesucristo nos dijo, he aquí os doy potestad. O sea que usted y yo tenemos mayor autoridad y ahora tenemos dominio sobre las fuerzas de maldad, ¿sí? Sobre el demonio y sus aliados, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿cuántos quieren conocer un poquito más acerca de esa autoridad adquirida? ¿Cuántos quieren aprender? Levanten la mano los que quieran aprender más de esa autoridad que usted tiene, hermano. Bueno, cada uno de 10 lucas. Digo, Lucas 10. Vámonos a Lucas 10, hermanos. Gloria a Cristo. No me asusten. Lucas 10, 17. Mire lo que dice la Escritura, ¿sí? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero mire la anotación que el Señor da al final, esa anotación que es especial. Mis hermanos, dice el Señor, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿en dónde? En los cielos, ¿cierto? Gloria a Cristo, de que sus nombres estén escritos en los cielos.
¿sí? A eso sumémosle esta palabra. Vámonos a Marcos 16, versículos 17 y 18, hermanos. Marcos 16, 17 y 18. Miren lo que dice la escritura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y, dice la Biblia, sanarán. ¿Sí? Dice, sanarán. Ahora, está claro que el Señor, al enseñar, a dar estos principios, al mostrarnos, ¿cierto? Este poder que nos está siendo delegado, Él no quiere que nosotros nos enfoquemos en lo infernal. Por eso ustedes ven, por ejemplo, aquí, ¿qué hacemos antes de empezar el servicio? Orar. Y en esa oración todo el tiempo estamos reprendiendo al diablo, y por acá te echo fuera, y si te asomas allí en la esquina te reprendo. ¿Lo ven de esa manera normalmente? O normalmente oramos un buen rato y los últimos 3-5 minutos nos dedicamos a, como dice la Biblia, no ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. ¿Y qué hacemos? Reprendemos, cancelamos, destruimos toda obra de oposición que quiera levantar el diablo. Pues, ¿cuál es una obra de oposición? Por ejemplo, que venga aquí alguien y comience a llamarme en todo el servicio, ¿sí? Y resulta que durmió toda la noche, durmió bien toda la noche. Pero ¿qué sucede con la persona? Le comienza a venir sueño en medio de la predicación, ¿sí? Esas son las cosas que le digo, que hay veces hay ataduras que traemos, hay cosas todavía que no permiten que lo de Dios sea llamativo, ¿sí? A ver, yo le pregunto si normalmente viéndonos un partido de fútbol o las personas viéndose una película, de pronto también van a estar normalmente en esas, así, ¿cierto? No, ¿cierto? Que uno como que ahí sí, como que hágale, ¿qué sigue? ¿Sí? Entonces, ahora eso también depende, porque si el predicador también no es así como, digamos, pendiente de esa parte, es un riesgo que se tiene. Cuando yo hablo con mi esposa, le digo los días miércoles, hay que tener muy pendiente que la gente viene cansada y viene con sueño y con ¿qué más? Con doña Hambre. También invitan a doña Hambre porque durante el día han estado trabajando y ese esfuerzo que hacen, entonces le digo, de pronto dinámica un poquito la predicación, ¿cierto? Yo sé que cada quien tiene su estilo, pero son cosas que uno luego va cayendo como en cuenta, ¿sí? Si de pronto viene un miércoles y yo me extiendo más de la cuenta y predico otros 20 minutos, pues es factible que la gente ya no te esté recibiendo el mensaje. ¿Por qué? Son cosas que no se pueden ignorar. Ahora, miremos la escritura y nos damos cuenta que Jesús predicaba hasta 3 días. Y tuvo misericordia después de que 3 días Él dijo, ¿y qué les vamos a dar de comer? ¿Sí? O sea, imagínense, nosotros en la iglesia de este tiempo, al lado de Cristo por allá viendo, ¿cierto? Sería tremendo, gloria a Dios. Entonces dice, mis hermanos, que estas son señales naturales inherentes ¿a qué? A nuestra fe. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Entonces, ahí ya comenzamos a ver el enfoque de qué, de cómo funciona una liberación. Miren, ¿por qué se toca este tema? Algunos dirán, a ver, ¿por qué vamos a estudiar hoy acerca de liberación? Yo les digo, por lo que estamos escuchando y por nuestra vivencia, ¿cierto? Y la experiencia que vamos teniendo, ¿cierto? De la labor que desempeñamos. Hoy por hoy las noticias que estamos escuchando mucho es de gente ¿qué? Oprimida, de gente deprimida. Nos llaman a decirnos, no, tal muchacho se encerró, tal muchacho no quiere salir de la casa, tal muchacho está triste, angustiado, acongojado. Y él contesta, sí, Señor, sí, porque está viviendo experiencias hoy. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, vivimos una libertad. Nosotros tenemos una libertad. Y es que decidimos, ya entendimos que nosotros decidimos si estar tristes o estar alegres, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a vacunarnos contra esa circunstancia que puede traer tristeza? Porque ninguno está exento. Todos estamos en el riesgo de que en un momento determinado venga una noticia, venga una circunstancia, viene una situación. ¿Dónde está la clave para no caerse en ese tiempo, para no quebrarse? La comunión con Dios, ¿sí? Porque dice la escritura que aquel que guarda la palabra, que la escucha y que la guarda, yo le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Que cuando vinieron los fuertes vientos, las tempestades, ¿qué sucede? ¿La casa qué? Estuvo parada, hermano, se sostuvo, ¿sí?
Miren que todo esto le concuerda a uno con el resto de la Biblia. Todo le concuerda. Como vimos a David cuando le toca ahí enfrentarse a Goliat. Uy, viendo ese gigantote, ¿cierto? ¿Cómo lo vio David? Lo vio con estos ojos. Entre más grande cae, más bacana va a ser la caída. Cuando yo lo vea caer, mejor dicho, voy a gozarme porque eso se va a venir como una torre así. ¡Pra! ¿Sí? Él lo vio con otros ojos. Él no lo vio con los ojos de angustia. ¿Qué pasó con los 3 muchachos que hemos mencionado tanto aquí? Que cuando van y los llevan, ¿cierto?, a ese lugar donde estaba eso ardiendo, ese horno de fuego, usted no los ve aplaudiendo así con las rodillas. Ay, Señor, yo hubiera hablado, yo no hubiera dicho, sí, yo me hubiera acurrucado mejor. Usted no los ve a ellos así, usted los ve a ellos parados. Sepas, oh Rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque el Dios al cual servimos tiene el poder de sacarnos del horno de fuego. Y si no lo hace, no nos vamos a postrar delante de la imagen. Eso es lo que causa la comunión con Dios. Estar preparados ¿para qué? Para el día malo que dice la Biblia. Porque a todos nos llegarán días malos. A todos. Yo le decía ayer a los jóvenes, miren, no se extrañen de esas noticias que estamos escuchando. Gente que lo llama a uno llorando. Gente que lo llama a uno, mira, por favor, comunícate con esta persona porque esta persona, mira, le detectaron tal enfermedad, tiene cáncer, le detectaron tal cosa y tal otra. ¿Sí? Y esto se va a generalizar. ¿Para quién? Para el mundo. Pero aún para el mundo, solamente para el mundo. No, los fuertes vientos también vinieron ¿sobre quién? Sobre la casa que estaba cimentada en la roca. Lo que quiere decir que usted y yo no estamos exentos de que nos pasen esas cosas. La diferencia, ¿qué la hace? Que nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Una palabra que dice que tu fin será excelente. Yo de usted le aplaudí al Señor. Una palabra que dice no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si pasas por las aguas no te vas a negar. Si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Miren, tranquilo que el final va a ser bueno. No haga sino estar prendido de la mano de Él. Eso es todo lo que le pide el Señor a uno. A los discípulos no les dijo casa, carro, finca y beca, nada de problemas, nada de angustia, tranquilo, nada de nada. El Señor les dijo solamente ven y sígueme, no más. Eso es lo que Dios nos pide, ven y sígueme, no más. Y junto de estar con Él, lo que hallaremos será descanso ¿para qué? Para nuestras almas. Viviremos confiados. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por allá dice, peste no destruirá tu casa ni morada, ¿cierto? No tocará tu morada. ¿Sí? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Entonces, si la persona comienza a creer, que es la diferencia, creer, no escuchar solamente, sino escucharlo y creerlo, es una persona que va a ser inquebrantable, es una persona que va a estar fortalecida siempre, es una persona que va a ser más que vencedora, como dice la Biblia, ¿sí? O sea que esto es inherente ¿a qué? A nuestra fe. Como dice, y miren que, a ver, yo les cuento mi experiencia personal. Yo vengo de una iglesia donde eso se veía, donde la gente revolcaba en el piso, donde la gente vomitaba, donde uno comenzaba a ver, ¿cierto? Que te deja todo el ego y te reprendo, y eso era impresionante. Y eso causó en uno cierta, porque como es normalmente, eso toca fibras, eso toca el alma. El problema con los milagros, ¿cuál es? Que te toca el alma, eso llega al alma y puede emocionarte, o sea, te emociona en un momento determinado. Pero el problema es que esa emoción no es la que me va a llevar a la conexión con Dios. Normalmente esas emociones son pasajeras. Hay gente que ha recibido milagro o no. Listo, y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque resulta que no fueron libres, no vivieron una libertad plena con Dios, ¿sí? No tienen una comunión, una conexión directa con Dios. Vivieron un milagro, vieron milagros. Israel, no me cansaré de decirlo. Israel fue la nación que más vio milagros. ¿Cuándo? En el desierto. Ellos veían un milagro todos los días veían, ¿cierto? Fuego allá en el cielo en las noches. Ellos, aire acondicionado en el desierto, hermanos. Sus vestiduras no se envejecían. Y antes, al contrario, ¿qué te pone a pensar? Que si el niño calzaba 28, cuando sale de Egipto, calzaba 28, y fueron 40 años, ¿a qué edad llegaron esos niños en el desierto? ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde iban a comprar zapatos? ¿Cómo iban a hacer para que ese zapatico 28 ahorita,
una patica así como medio 42, 43. ¿Ah? ¿Cómo se quedaría ahí? Pero ¿qué sucedía? El Señor dice, no se te ha envejecido la ropa, no se te ha envejecido, ¿cierto? Entonces uno dice, milagro diariamente, y de repente comienzan a ver el maná que desciende, comida que descendía del cielo. Hermanos, haga la tarea de llevar y dejar a una persona en el desierto una semanita, a ver si queda viva normalmente. Puede que, pero por Dios, 40 años en el desierto y 2 millones de personas en promedio, 2 millones, porque todo se multiplicó. Allá tuvieron hijos, ¿sí? Eso no es que porque estamos en el desierto entonces nada de nada con la parejita, no, ¿sí? Y tuvieron sus hijos y tuvieron una nueva generación, y precisamente los que entraron fueron los que no salieron de Egipto, sino los que crecieron en medio de esa prueba. ¿Por qué? Porque los que salieron de Egipto, el problema ¿cuál era? Que Egipto seguía en el corazón. Y así pasa con mucha gente en las iglesias, que todavía Egipto sigue ¿en dónde? En el corazón, el pecado sigue allí. Aunque estén en la iglesia, yo le hablaba ayer a los jóvenes de algo que se llama la, a ver, para darle el término correcto. ¿Cómo se llama, Sarita? ¿Usted recuerda lo que hablamos ayer? ¿O Juan Camilo de pronto? La concupiscencia, de lo que hablaban, ¿cierto? En un principio Diego y Eliana, la concupiscencia. Eso mora en nosotros, eso está en nosotros. Es lo que ustedes han escuchado como el pecado que mora en nosotros. Pero para que esa concupiscencia comience digamos, a manifestar el pecado, primero tiene que haber una tentación. Y después de esa tentación se viene al campo de la seducción, ¿sí? Y después se crea una concepción. Y al último da luz el pecado, ¿sí? Entonces, ese es el caminar aunque nosotros estemos en la iglesia, nosotros no somos libres de esa lucha. Porque, como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, dice, ¿cierto? Ahora siguiendo aquí con la escritura, que normalmente, y dando el ejemplo, ¿cierto? Uno se emocionaba de ver eso. Y entonces, ¿qué actitud tomaba uno? De pronto, en ese tiempo, cuando uno ya estaba como metidito con Dios y comenzaba a ver esas liberaciones, yo las llevaba a ver muy puntuales, ¿sí? Hermanos de la iglesia me decían, vieron gente hasta levantarse del piso por las influencias demoníacas. ¿Te imaginas una persona así levantada en el aire? Todo el mundo, ¡wow! ¿Cierto? Pero resulta que cuando Dios lo ha capacitado a usted para eso, eso no lo va a sembrar a usted. Nosotros hemos hecho liberaciones aquí. Aquí se vivió hace un tiempito que inclusive mostré en el video, el video que me mandaron de la muchacha que llega aquí. Totalmente la muchacha, mejor dicho, con esa mirada, yo vi la mirada demoníaca de una persona alguna vez también, que orando por ella, con el pelo así tapándole la cara, cuando me va mirando, me mira así con esos ojos así. ¿Sí? Y yo le saqué la lengua. Jesucristo tiene poder sobre ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te capacita. ¿Y por qué esto de hablar de este tema? Porque les decía, posiblemente no se extraña que cerca de su casa Dios guarde sus familias, pero que sean cosas que nos llame un familiar. Mira, no sé qué hacer, aquí está descontrolada la persona, ¿sí? Entonces, ¿para qué son estas charlas? Para capacitarnos de cómo afrontar una situación que ninguno de nosotros está libre de que suceda. Ninguno está libre, y menos en un tiempo donde escuchamos en las noticias que la psiquiatría, ¿cierto? Y que se le están vendiendo todas las boletas allá a los psiquiatras. Porque la cantidad de gente que está yendo a esos lugares de psiquiatría, pues, hermanos, impresionante. Entonces Dios lo que quiere por medio de todos estos temas es capacitarnos. Dios cuenta contigo. Dígale al que está a su lado, Dios cuenta contigo. Dígaselo. Ahora dígaselo creyendo. Dios cuenta contigo. ¿Para qué? Para llevar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Léalo en Isaías 61. Porque el Espíritu Santo ha venido sobre mí, ¿para qué? Para traer libertad a los cautivos. Si usted cree que el Espíritu Santo vino sobre nosotros solamente para que estuviéramos sentados en una silla cada 8 días, recibiendo y no más, entonces no ha entendido el mensaje. Porque Dios cuenta contigo. La Biblia dice que somos ¿el qué? Cuerpo de Cristo. Y Dios necesita utilizar tus manos. Dios necesita utilizar tu boca.
Dios necesita utilizar tus oídos. Dios quiere utilizarlo ¿para qué? Para traer libertad a los cautivos, para libertar a los presos, para predicar el año agradable del Señor, ¿sí? Para todas estas cosas. Entonces, ¿dónde está el lío? Que cuando yo comenzaba a ver eso, yo decía, ay, tan chévere, tan chévere. Y me trae a memoria a los soldados cuando primero les dan las armas. El primer día que ellos juran bandera y les entregan un arma ya para que sea de dotación, ¿cierto? Ustedes cómo ven en la foto normalmente a los soldaditos que mandan la foto a la familia. ¿Cómo los ven ahí? ¿Los ven así, solamente así? ¿O los ven en esta posición? ¿Sí? Muchos ahí con el fusil al lado, entonces ya cierto, tomándose fotos así. Porque la idea que comienza a tener a uno que es, ahora tengo un arma para acabar los delincuentes, ¿cierto? ¿Qué pensaría un policía nuevo? Uy, ahora tengo un arma para acabar el delincuente. Y las autoridades le dicen, no, no es para eso, en su esencia es para defender a los inocentes. ¿Sí ven cómo lo podemos ver diferente nosotros? ¿Por qué? Porque decimos, ahora le voy a dar al diablo con todo. No, ese no es el propósito. El propósito es, voy a libertar a los que están cautivos, ¿sí? Ese poder que Dios nos ha conferido, cuando lo tratamos de esa manera, eso nos va a aclarar mucho, por ejemplo, de la forma de hablarle a alguien de una secta. Si nosotros cogemos con bibliazos a alguien de una secta, mira, aprende, yo te enseño, vení, mira lo que dice aquí. Si entramos a hablarle así a una persona, no estamos entendiendo el mensaje. Porque se trata de restaurar a las personas, de atraerlas en amor. Jesús por eso siempre contestaba, erráis en la escritura, y prun, les mostraba la escritura. Mira, como que no es como lo estás entendiendo, sino de esa manera. Pero les enseñaba ¿con qué? Con amor, ¿sí? O sea que el propósito de una charla con alguien, de pronto que está desenfocado, no es apabullarlo a punta de ¿qué? Conocimiento y de pasajes bíblicos, sino hacerle entender que necesita, ¿cierto? Necesita que se aclare el conocimiento. ¿Para qué? Para que la persona sea atraída hacia Cristo. Entonces, en la cuestión de la liberación funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas características, mis hermanos, algunas características, ¿sí? En lo que tiene que ver con la liberación. Ante un caso de liberación, vamos a mirar un punto bíblico en un caso especial de liberación, ¿sí? Y entonces dice que lo dijimos ahora, ¿sí? Lo que es inherente, dice, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Que si usted va en su propio nombre, o si usted va en el nombre de la iglesia, o si usted va, cierto, diciendo, no, yo te reprendo, como lo hemos escuchado en las transmisiones, hay veces los mediáticos, muchos pastores mediáticos que ahora dicen, sé libre, así. O sea, ya no mencionan a Jesús, ¿sí? Entonces, como que la libertad la están dando ellos. Entonces, la Biblia me dice que es en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, siempre citar a quién, nombre sobre todo nombre, ¿sí? Porque ese nombre, y yo le digo a usted y lo reitero por causa de las personas nuevas, por causa de los que nos escuchan en la transmisión también, que no lo han llegado a escuchar antes. Mire, el nombre que causa desorden y caos en las tinieblas es Jesús. Si usted menciona a Dios, hablándole a la gente en la calle, menciona a Dios, Dios por aquí, Dios por allá, le digo que no va a tener problema normalmente con nadie va a tener problema, a menos que sea un ateo empedernido, ¿sí? Pero cuando usted menciona a Jesucristo, en cambio, es el nombre que va a traer problemas, ¿sí? Ustedes no ven aquí protestas contra la Torá ni contra los musulmanes. A ver, las chicas estas que se colocan el pañuelito aquí, ¿cierto? La pregunta es, si ellas, ¿por qué no van a protestar donde de verdad sí tienen a las mujeres bloqueadas totalmente? ¿Por qué allá no se meten a protestar? Porque allá las matan, ¿sí? Aquí no. Aquí se burlan de Cristo, aquí hacen cosas contra el evangelio y se ataca el nombre de Jesucristo. Se sacan canciones burlescas, se sacan cosas contra el Señor. Pero hay del que se meta contra el personaje de ellos, ¿sí? Allá les metieron a Francia a un periódico Etoyo, no sé qué, ¿sí? Y allá mataron unos periodistas por haber sacado una carátula donde se burlaban del personaje de ellos, ¿sí? Lo que quiere decir que ahí está. En cambio, con el Señor, ¿cierto? Se trata de pisotear. Recuerden cuando Pedro predicó uno de los primeros mensajes, ¿qué le dicen los del Sanedrín?
Cuando los llevan al Sanedrín, inclusive los golpean, ¿cierto? Los azotan. Pero ¿qué les dice? Les prohibimos que prediquen en ese nombre. ¿Se dan cuenta que es el nombre de Jesucristo el que hace daño a las tinieblas? ¿Sí? No ignorar al Padre, desde luego, no ignorar la obra del Espíritu Santo, que es el que nos está guiando. Pero recuerdan que toda la gloria y toda la potestad fue dada ¿a quién? A Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Dice la Biblia que en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Sí? Entonces, primero se menciona el nombre de Jesús. Vámonos a Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, del versículo 17. ¿Sí? Marcos 9, versículo 17. Pónganle cuidado a esta parte y verán, ¿sí? Que es el caso de aquel hombre que lleva a su hijo porque los discípulos no pudieron traer libertad a su hijo, aunque ellos mencionaban el nombre de Jesús, ¿sí? Marcos 9, 16 al 29. Vamos a mirar y subraya el 23, ya les digo, ¿sí? Mire lo que dice la escritura. Y respondiendo a uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Tremendo. Este señor descubrió qué espíritu era el que estaba operando en su hijo o no. Porque le dice, tiene un espíritu mudo. ¿Sí? Mire lo que dice. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Qué tal uno diciéndole aquí a los hermanos, generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Cierto que todo el mundo sale corriendo? Pero es eso, los discípulos, porque este regaño es ¿para quién? ¿Para qué fue este regaño ahí? Para los discípulos, porque no llevaron a cabo la liberación. Y el Señor les va a les va a decir por qué fue que no hicieron la liberación. Y les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Y qué dice el Señor ahí? Tráigamelo. En los tiempos de ahora le diría, traiga lo que no es para eso, ¿cierto? Venga para acá que no es para eso. Y claro, los demonios ahí pues ya empezaron a asustarse. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea que eso en ocasiones tiene aplicación. Aquí, como les digo, con la muchacha se vio eso. Ella revolcó. Diego creo que estuvo testigo. Diego anda por ahí. Ya. Diego se asomaba por allá porque es que la gritería fue fuerte. Sí, lo que operaba en la muchacha para salir era fuerte. Y la muchacha se arrastró por todo esto y botaba espuma y toda esa cuestión. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, oiga este reto que le pusieron a Jesús, ¿sí? La voz del papá. Si puedes hacer, si puedes. Para que ustedes se den cuenta que nosotros limitamos a veces a Dios. Si puedes. Le dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. ¿Sí? O sea, Jesús le respondió de la misma manera, ¿no? Si usted sí será que usted puede. Y el Señor le dijo, sí será que usted cree. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo Dios confronta con la palabra? Si puedes creer, ¿sí? Entonces, dice la Biblia, ¿voy en cuál? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Dice, e inmediatamente, ahora, aquí tenemos que hacer un parágrafo, una notica anexa. Porque entonces yo recuerdo con un señor que se le había muerto, o sea, le había matado el hijo. Y resulta que él diciéndome, yo veo a mi hijo entrando por esa puerta, yo no sé por qué para mí no ha muerto. Y yo creo que va a entrar por esa puerta. ¿Será que si Dios puede resucitar a mi hijo? Me decía así. ¿Y qué creen que yo le contesté?
De verdad, ¿qué piensan aún que uno debe contestar ahí? Por la escritura. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios puede resucitar a los muertos. Ahora yo le pregunté pero ¿será que Él quiere? ¿Sí? ¿Será que Él quiere? O sea, ¿será que está en su voluntad hacerlo? ¿Será que está en su propósito hacerlo? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Por eso hay gente errada en este parámetro. Oré por una señora con 90 años que no tenía hijos y yo dije, Señor, ¿cómo hiciste allá con Abraham, Señor, y con su esposa? Hazlo ahora. Pero resulta que no pasó. Miren, es que hay unos casos explícitos en la Biblia donde Dios tiene un propósito y hace el milagro con un propósito. Esto no es de yo manipular la escritura y buscar mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, ¿para qué oramos? ¿Para que se haga mi voluntad? ¿O para conocer la voluntad de Dios? Para eso es que oramos nosotros, para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero no para que se haga nuestra voluntad y Dios nos capacite, ¿sí? Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero mire lo que dice. Creo. Y después, ¿qué dice? Ayuda a mi incredulidad. Entonces, como que parece Pimpinela, ahí cierto, parece que le estuviera el Señor predicando al abuelito de Pimpinela. Sí, blanco. Si tú dices blanco, yo digo negro, y si yo digo negro, tú dices blanco. Aquí dice, sí, yo creo, pero ayúdame en la incredulidad. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí? ¿Caen en cuenta eso? Gloria a Cristo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y, subraya allí, sordo. ¿Cómo dijo el papá que era el espíritu? Solo mudo, ¿cierto? Pero ¿qué aclara el Señor en este pasaje? Que el espíritu que estaba ahí, además de mudo, ¿era qué? Ahora entendemos por qué no pudieron liberarlo los discípulos. Porque ese espíritu no dejaba que entraran las palabras, ¿sí? Porque se oraba de la manera, pero no eficaz. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque hay veces no pedimos como debemos de pedir, hay veces no pedimos al punto. Vean, le pido oración por un familiar que está enfermito. Venga, deme el nombre para ser más puntual, para hacer más eficaz la oración, ¿sí? Ya si la persona dice, no me lo sé, ya es otra cosa. Pero no, ¿para qué el nombre? Dios sabe. No, es bueno cuando nosotros decimos, vea, y el dictamen dijo esto, entonces por favor apóyeme en oración, la oración eficaz. Ahora, la eficacia no solamente tiene que ver con el punto al cual se dirige, sino también con la fe con que se haga. La oración con fe, la oración de fe sanará al enfermo. Pero muchas veces, ¿qué hace la gente? Ora, pero ¿ora qué? Sin fe. ¿Sí? Y yo les daba el ejemplo a ustedes la otra vez de unas hermanitas que visitaron a una persona, oraron y ahora se levanta y dentro de media hora lo vamos a ver tomando jugo y comiendo y jugando fútbol. Y bueno, comenzaron a declarar palabras, pero apenas salen de esa habitación, les dice el familiar cómo la vieron. Y dijeron, no, creemos que no pasa esta noche. ¿Sí? Hermanos, ¿sí? ¿Con qué fe se ora? ¿Con qué fe estamos orando? Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, ¿sí? Pero Jesús tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué? La sordera, porque si no sería un super espíritu. ¿Y será que para Dios hay algo imposible? No hay nada por encima del nombre de Jesucristo. No hay nada, no puede haber nada. Entonces, segundo punto, ¿sí? El padre detectó que era mudo, pero no detectó que era sordo, ¿sí? Entonces no son unos demonios superpoderosos, sino que bloquean. Ahorita vamos a hacer, por eso ustedes ven esas bolitas allí, porque vamos a mostrar un ejemplo con ello. Ahora vámonos para Marcos 9:25 para ver otra característica en lo que es la doctrina de la liberación. Marcos 9:25. Ahí mismo, pero más adelantico, ¿cierto? En el 25. El mismo, sí. Y dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él. Escucha esto,
y no entres más en él. Quiere decir que los espíritus, cuando son expulsados, los espíritus inmundos, tienen la facultad ¿de qué? De regresar, ¿sí? Tienen la facultad de regresar. Los demonios tienden a regresar, pero ahorita el problema ¿cuál es? Que ahora vienen con toda la gallada. Sí, espérate y verá, como los peladitos, ¿no? Cuando alguien golpeaba al peladito en la calle y decía, espérate y verá, es que ahora vengo con toda mi familia, voy por mi hermano mayor, ¿sí? Es más o menos la misma experiencia. Entonces, mis hermanos, yo les insto a que esto no lo ignoremos. ¿Por qué? Porque en un posible momento, si Dios lo capacita a usted dirá, no, mejor que no me capacite entonces. No, mi hermano, Dios cuenta con usted. Y Dios nos tiene aquí como agentes activos. Dios cuenta con nosotros para que llevemos esperanza, para que seamos instrumento de luz. Porque entonces, ¿de qué nos está preparando? ¿De qué nos estaría preparando el Señor? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que no ignore este conocimiento y para que sepa usted cómo es que se batallan las batallas del Señor. ¿Sí? Porque no es esto de que no, Señor, heme aquí, pero envíalo a Él. No, no. Es Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Envíame a mí. Y le aseguro que Dios no va a colocarle una prueba a usted o una circunstancia que usted no sea capaz de superar. Dios cuando permite que a su conocimiento llegue, no, que mira que mi sobrinito está en esta situación, ay, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos? ¿A quién llamamos? No, Dios cuenta con usted. Y por este conocimiento usted ya debe entender, ¿cierto? Cómo normalmente se ora por las personas que están con problemas de ataduras. Entonces dice que los demonios tienden a regresar, Lucas 11:24. Lucas 11:24, vamos a leer Lucas 11:24. Hasta ahí vamos claros, hermanos. Gloria a Cristo, ¿sí? Lucas 11:24. Aquí no son 11 Lucas, hermanos, son Lucas 11:24. Mire lo que dice la escritura. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Saben dónde es que esos espíritus encuentran reposo? En las personas, ¿sí? En las personas es que ellos encuentran reposo. Entonces aquí lo vamos aclarando, ¿sí? Dice anda por lugares secos, pero dice buscando reposo, y no hallando le dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando yo comienzo a leer esto, entonces es donde yo comienzo a sacar deducciones. Oiga, entonces la liberación tiene un riesgo. Sí, tiene un riesgo, ¿sí? Por eso Jesús no andaba por allá buscando endemoniados por todo lado y a ver, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Dónde están? Yo oro por ellos. Y, ¿cierto? Y usted no ve que nosotros como iglesia de pronto nos metamos en esos lugares difíciles donde uno dice, no, yo sé quién anda por allá ya. ¿Sí? Lugares como bien y gloria a Dios por esos pastores que se le meten en la misma candela al diablo, como por ejemplo lo que es una fundación, ¿sí? ¿Qué es delicado de una fundación? Meterse, pero no estar bien metidito con Dios. Eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque le estás arrebatando esas almas al diablo así de frente. Y uno para meterse en un lugar de esos, uno tiene que estar bien metidito, protegido, estilo Rambo, preparado para toda guerra y toda esa cuestión. Que Rambo, ¿qué es lo que hacía? Él iba y sacaba personas ¿de qué? De esos cautiverios. Pero ustedes no ven que en el ejército normalmente entre un solo soldadito y cierto, y como que a ver, yo me hago el que no me están viendo y todo, y saco la cadena y lo saco al tipo y ya lo saqué libre. No, si lo pillan, ¿sí? Si lo llegan a coger, le van a dar duro. Por eso esa labor, hay labores en las que la persona que actúe en ese campo debe entender contra qué primeramente se está enfrentando y debe meterse muy fuerte con Dios. ¿Sí? Debe meterse muy fuerte con Dios. Entonces, en ese terreno, cuando vamos a esa parte, la Biblia dice que los demonios tienden a regresar y el Señor lo explica ahí en Lucas 11:24, ¿sí? Lo que quiere decir, por decir algo, doy el ejemplo con la muchacha. Lo primero que le aconsejé a la muchacha cuando llegó aquí y a la persona que la invitó o que me llamó, eso fue después de un culto. Se terminó el culto y me llamaron, vea, esta persona, y me mandaron un video impresionante. La muchacha ahí totalmente pues ida, endemoniada y haciendo y deshaciendo.
Le dije, no, tráigala para acá. Pero cuando la traen acá, lo primero que hablo yo con la persona que la estaba trayendo, y además de ella, con ella misma, porque ella es consciente, la persona es consciente. O sea, usted no se debe asustar cuando hay un endemoniado, porque literalmente la persona todavía tiene dominio. O sea, no hay nadie que pierda el dominio total, 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 y ya no haya nada que hacer, ¿no? Entonces al Señor le quedó grande. No, ¿qué es lo primero que le digo? Yo puedo orar por ti, pero tú tienes que tener un compromiso, y es que supongo que si estás viniendo a la iglesia, mire, por eso Jesús libertaba a los que se le venían en el camino. Señor, libértame, estoy con esto. Y venían y se le colocaban en el camino. Por donde él iba andando, la gente se arrimaba, ¿sí? Pero ¿qué sucede con la persona? Si la persona no va a seguir buscando de Dios después de eso, lo que se le está haciendo es un daño. Por eso lo primero que yo le digo a una persona, ¿cierto? Cuando viene de pronto para que se ore por él, en un caso de esos es, mira, pero si no te metes con el Señor, se te puede complicar más la vida. ¿Qué cree que es lo que pasaría con nosotros? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque hemos entendido que debemos permanecer de Él. Ahora les hablo de otra liberación que es más efectiva todavía que esta, porque esta puede traer consecuencias por ese lado, ¿sí? ¿Y cuál es esta? De que la persona, si no se mete siendo liberada, dice que los espíritus salen, pero dice que vuelven con 7. ¿Y qué van a encontrar? ¿La casa qué? Limpia. ¿Pero qué? Vacía. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de Dios, de Dios, de Dios. ¿Dónde está la clave para que la persona que tenía esas opresiones, deseos de suicidarse, de matarse, acabar con su vida y acabar hasta con el nido de... ¿Qué sucede? Cuando viene a Cristo y el Señor lo liberta, la persona debe seguir metida con Dios. El ejemplo más claro que siempre hemos dado, las luces aquí en este lugar. Si esto se apaga todo esto, hermanos, si ustedes vieran por la noche, yo le decía a los muchachos ayer, ¿cómo tengo que caminar yo por ahí? Yo apago la última luz aquí, vengo, chequeo puertas, chequeo equipos, todo para acostarme ya. Y cuando vengo y apago la última, si esta de aquí no está el sensor prendido, no me prende el bombillo de allí, ese pasaje. Entonces, si apago y no traigo el celular porque se me quedó, hermano, me toca andar así, ¿verdad? Y me conozco esto de memoria, pero me toca así, vidrio, ¿dónde está el vidrio? Suavecito, a ver si, ¿sí? Pero me toca andar muy suavecito, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando comienzo a meter luz? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¡Pum! Con un solo bombillo que prenda, mire, ¡pum! Se fue la tiniebla, se fue la oscuridad. Entre más meta de Dios, voy a vencer más las tinieblas que quieren haber en nosotros. Gloria a Cristo, ¿sí? Entonces viene esa parte, ¿no? Los demonios tienden a volver, ¿sí? Por eso la persona que es liberada de homosexualismo, de lesbianismo, de bestialismo, ¿sí? De estas cosas de relaciones sexuales con animales, cosas así que los hay, hermanos. Si usted ve que eso está muy extraño, que ¿dónde está sacando eso? En la costa tienen relaciones con los animales. Bestialismo se llama eso, ¿sí? Entonces, si la persona no se mete con Dios después, va a llegar a un estado degradante, porque van a entrar 7 espíritus, dice la Biblia, peores todavía, ¿sí? Gloria a Cristo. ¿Cuál es la mejor forma de liberación? Juan 8:30, 31, 32. Juan 8:30, y es una predicación que alguna vez aquí en este lugar se compartió acerca de la verdadera libertad, ¿sí? Juan 8:30 dice de la siguiente manera: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, o sea, los que creían, los creyentes estaban ahí escuchándolo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, a los creyentes. ¿Cuántos van a una iglesia? ¿Y todo, cómo se le llaman a todos los que normalmente entran a una iglesia? Creyentes. Pero ¿qué sucede? Les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Serán mis discípulos. ¿Y qué? Si permanecen, ¿qué? En mi palabra. Y mire ahorita el regalo que hay de parte de Dios, el premio que hay de parte de Dios a esa persona que permanezca en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiénes van a ser libres? ¿Los creyentes o los discípulos? Los discípulos son los que son libres. Por eso usted nota la lucha en el creyente. El creyente tiene un área donde todavía quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque está atado. Todavía está atado, ¿sí?
Todavía le queda difícil orar, todavía le queda difícil venir a la iglesia, o sea, tiene fortalezas en la mente para todo, lo voy a decir así abiertamente, hasta para diezmar. El que normalmente más critica, por ejemplo, es el que está atado. Y es el que más critica y es el que menos colabora de pronto, ¿para qué? Para la extensión del reino, para las cosas de Dios. El que comienza a criticar, yo recuerdo cuando llegamos, ¿cierto? Con esta idea de no intercedamos, vamos a reunirnos en la mañana, vamos a hacer esto, que algunas personas abiertamente, alguno me lo dijo por ahí, me dijo, cuando tú llegaste a mí me causaba ya fastidio ese cuentico a toda hora de que vamos a orar, de que vamos a estudiar, vamos a leer la Biblia, ¿sí? O que vamos a ser discipulados, me fastidiaba eso, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque literalmente la persona tiene ataduras. O sea, le voy a decir cómo se da cuenta uno cuando no está atado. Cuando me apasiona lo de Dios. Cuando siento ganas de orar y voy y oro. Cuando quiero pasar en su tiempo. Ahí la persona está desatado. En muchas manifestaciones se lo voy a decir. Eso sucede en la iglesia. Por ejemplo, en el tiempo de la adoración. Yo cómo le voy a cantar y voy a adorar a alguien que no conozco con libertad. Por eso normalmente ustedes ven, ¿cierto? Que la persona manifiesta, sea que lo haga de cualquier manera. Hay gente que lo hace muy calladita y todo, pero se nota que lo que está haciendo lo hace para el Señor. Son formas, pero hay libertad. Por eso, ¿qué le dijo la esposa a David cuando dice la Biblia que él qué hacía? Hermano, y quedó prácticamente desnudo y ese hombre, por eso nos fascina, ¿cierto? Nos gusta mucho cuando vemos aquí a Juanes, porque la Biblia dice de los niños y de los que maman es que Dios manifiesta ¿qué? En ellos manifiesta la verdadera adoración. Al niño falta tirarse al piso y ya, pero así lo hacía David, ¿sí? Entonces por eso Mical, que no llegó a vivir experiencia de adoración a Dios porque su papá nunca se preocupó por la adoración a Dios, ni por el templo, ni por el arca, ni por nada de eso. ¿Qué sucede? Es la primera que le cae encima. No, pues así se paró ella, ¿sí? Vea, ¿sí? Bonita cosa le es al rey, ¿sí? Mostrar su desnudez delante de todas las criadas, ¿sí? Y David le dijo, no, pues me haré más vil. El Dios al cual estoy adorando fue el que me puso en lugar de tu papá. ¿Y qué dice la Biblia que vino sobre Mical? No pudo tener hijos, no pudo tener descendencia. Posiblemente de allí hubiera podido salir próximo rey. Pero miren el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía revelación. Cuando la persona no tiene revelación es porque está atada. Todavía no puede con liberalidad, ¿sí? Hacer las cosas que se hacen para el Señor. Volteamos la última página, hermanos. A medida que vamos conociendo la verdad, voy tomando decisiones para cambiar. ¿Por qué esta es la mejor forma de liberación? Porque el Señor dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, ¿sí? En esta no hay así de que la persona, a ver, ¿será que viene, no vuelve a meterse con Dios en las cosas de Dios? No, ahí se supone que si la persona está practicando y está poniendo por obra lo que va aprendiendo, eso ya es algo sólido. O sea, la persona no va a tender a apartarse nuevamente para el mundo. Eso es lo que se espera, ¿cierto? Pero cuando una persona, por eso les digo, en las iglesias donde estas liberaciones y todo el que llegue, eso es como decir, no, vamos a casar a alguien que venga aquí, que venga y que no, que venga, queremos que nos casen aquí. Ay, tan bonito, chévere que nos van a dar ese privilegio de casarlos. No, si ustedes no conocen principios cristianos, si ustedes no conocen primeramente el temor de Dios y son yugos que no, persona que no, que se va a casar con un mormón o con una persona de una religión, mi hermano, ahí hay un yugo desigual. Dios eso no lo avala, ¿sí? Por eso ustedes ven normalmente que los hermanos entre hermanitos es que se van volviendo, luego se casan, ¿cierto? O sea, me refiero a personas de la misma fe que se van casando. Gloria a Dios, porque no pueden haber yugos desiguales. A medida de conocer la verdad, voy tomando decisiones para cambiar, ¿sí? Dice que sobre no ignorar esta partecita que tiene que ver con los temas que estamos dando en los discipulados. ¿Y qué dicen esos temas? ¿Sí? Que dice que sobre los enfermos impondréis sus manos. Yo sé que de ahí no se puede hacer doctrina, porque hay pasajes donde te dice, Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor dio la palabra y sus siervos fue sano, ¿sí? Pero es muy marcado en la Biblia estos pasajes donde dice, e imponiendo al Señor sus manos sobre él, fue sano. O sea, para sanidad
¿Sí? Esa parte tiene mucha aplicación en la Biblia. O sea, el Señor sanaba mucho la suegra de Pedro. ¿Sí? Por allá se rió alguien, yo no sé, que viva mi suegra, ¿no? ¿Dónde está? Que viva mi suegra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sanó la suegra de Pedro colocándole las manos, dice. ¿Sí? Y muchos pasajes donde dice que Jesús, para sanidad, colocaba sus manos. O sea, vuelvo y repito, no hacer doctrina de ello, pero tiene mucha aplicación bíblica. ¿Sí? En cambio, sobre los endemoniados, ¿qué dice? Con la palabra, porque el poder está en la palabra. ¿Sí? Entonces la persona ya por la palabra es que va siendo sano. Gloria a Cristo. Vamos a dar el último ejemplo ya, hermanos, aquí. Por eso tengo estas pelotitas aquí para dar a entender un poquito esto de lo de los 7. A ver, yo bajo esto de aquí. Lo de los 7 espíritus peores. Los vamos a mencionar aquí. Entonces, para aquel que dice, bueno, no entiendo bien esa parte, aquí se lo vamos a dar molidito. ¿No enredo ahí nada? Ya. Gloria a Jesús. Bien, gloria a Cristo. Entonces, aquí voy a utilizar este. Este sí tiene, hay poder, hay gloria ahí. Bendito sea Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿qué hizo Dios cuando crea al hombre? ¿Le dio qué? Su espíritu. ¿Sí? Él sopló sobre él su espíritu. ¿Se ve el muñequito? Se está riendo, mírenlo. Un espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces entra en el hombre, este es el hombre, y entró el espíritu. Pero ¿qué sucede cuando el hombre peca? Entonces, ¿qué pasó con este espíritu? ¿Sí? Chao. Miren, ¿qué sucede? Entró el espíritu ¿de quién? Del otro. El hombre estaba en comunión con Dios, lo escuchaba desde adentro, podía sentir, escuchar la voz de Dios. Pero resulta que cuando entra el pecado, entonces ya el Señor, las personas ya no pueden escuchar la voz de Dios. Desde ahí ustedes escuchan de profetas, de todo esto. Pero entró entonces el espíritu del maligno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando la persona recibe una liberación? ¿Queda qué? Libre, vacía la casa, limpia. Entonces, ese que salió, va por allá y dice, no, a ver, volvamos a la casa. ¿Y qué sucede entonces con esa persona que no llena su casa del Espíritu de Dios? Este dice, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Por eso la persona comienza a verse cada vez más endemoniada, ¿sí? 7 espíritus peores. Pero ¿qué sucede? Vino ese momento donde los discípulos oraron, pero resulta que ese espíritu, ¿qué era? Estaba sordo. Por eso el nombre de Jesús ahí no pudo entrar. ¿Por qué? Porque no lo escuchó. Entonces el Señor dice, ese espíritu sale con ayuno y oración. Entonces cuando viene el Señor, ¿qué hace? Salen. Queda libre otra vez. Pero quedando libre, ¿ahora de qué se trata? De llenarnos ¿de qué? Del Espíritu de Dios, de las cosas santas, de la alabanza, de la oración, de la búsqueda de Dios. Por allá cayó el otro, ¿sí? Y si fuera esto llenito aquí, entonces ya no va a haber lugar a qué. Ya no habría lugar a que entren, ¿sí? Ya no van a poder entrar. Y cada vez se va a desarrollar más en nosotros. No te preocupes, Amparito, tranquila. ¿Sí? Cada vez se va a desarrollar más en nosotros ¿qué? La comunión con Dios, la luz. Vamos a tener más comunión con Dios. Miren, para terminar, últimos 2 minuticos que esta información le sirve. Tentación causa seducción, pero somos seducidos por algo que ya viene con nosotros, el pecado que mora en nosotros, la herencia genética, ¿sí? Lo que en la Biblia se conoce como concupiscencia. Eso está en todos nosotros a causa de un concepto, de una experiencia vivida, de algo que hayamos visto, de algo que nos hayan dicho. Se creó en nosotros como la cuestión de ay, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Entonces ya comienza a crearse la concupiscencia, ¿sí? Entonces, el diablo, la tentación no la podemos cortar nosotros. La tentación va a estar en todo lado. Estamos en el mundo. Y entonces por eso la tentación anda por ahí, hay veces vestidita de cierta manera, toda esta cuestión, ¿sí? Pero ¿qué sucede?
Si nosotros somos seducidos, ahí está Santiago 1:15 para que verifiquen eso luego desde el 13 en adelante. Si somos seducidos, ¿sí? Entonces el problema es que dejemos que eso entre a nuestro corazón y entonces se va a concebir, como cuando la muchacha queda en embarazo, ¿cierto? La mujer queda en embarazo. Entonces se forma la concepción. El problema es que en esa concepción, ¿qué quiere decir? Que la persona ya tiene aquí, ¿qué? En su mente. La tentación y la seducción ya hicieron fruto. Y ya la persona comienza ¿a qué? A pensar en ¿qué? En el pecado. Y aunque no lo haya realizado todavía, aunque no haya cometido el hecho como tal, para Dios ya está en la mente y ya pecó. Por eso da a luz el pecado. Y el pecado dado siendo, ¿cierto?, consumado, cuando ya la persona lo realiza, da a la luz ¿qué? La muerte. ¿Sí? Por eso la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿en dónde debemos de nosotros ahora, esto que predicamos ahora tenía que ver con los demás, para ir a orar por ellos, ahora con nosotros? ¿Cómo hago yo para vacunarme? ¿Sí? No, mejor aquí, más efectiva. Terminales nerviosos, todo eso. ¿Cierto, Amparito? Ah, dice que sí, total, dice Amparo. ¿Cómo hago para vacunarme, hermanos, para que a mí el pecado no me vaya a voltear ni me vaya a destruir? No lo puedo cortar ya en el pecado mismo, no lo puedo cortar. Ya no lo puedo cortar en la parte esta de la concepción, tampoco lo puedo cortar. Ya está en la mente. ¿Sí? La tentación la puedo atacar, la puedo bloquear y puedo decir, no, no voy a ser tentado jamás. No, porque eso es algo que está en todo lado. La tentación, prenda el televisor y verá que ahí mismo lo pueden estar tentando ahí mismo directamente. ¿Sí? Está viendo un noticiero, está viendo cualquier cosa, viene la tentación. Lo que quiere decir que el punto de quiebre donde yo debo colocar muro para que eso no se vaya a manifestar en mi vida, es en la seducción. En la seducción, vea, este cayó a mis pies, está bajo nuestros pies, ahí está, ¿sí? La seducción. ¿Y cómo hago para no ser seducido? Le decía yo a los muchachos, ayer les explicaba el tema. ¿Cómo hago para que eso no me seduzca, la tentación no me seduzca? Si viene un chinito que no conoce la fruta del kiwi, aquí, en Colombia, entonces él va a tener, o sea, anda por ahí en la calle y le dicen, venga, comas esta fruta y verá, ¿cierto? Normalmente él va a entrar en seducción ahí, va a entrar, normalmente él dice, uy, no, sí, venga que me muero por probarla. ¿Será que sí va a entrar en esa seducción normalmente? No, ¿por qué? Porque no la conoce, ¿sí? No la conoce. Pero a la persona que ya la haya tomado, aquí hablamos ayer con Camilo, el chontaduro. ¿Cuántos ven un chontaduro por ahí e inmediatamente dicen a él, ataquémoslo a él, un chontaduro? ¿Cierto? Ahí está, Eliana dice, uy, yo paso por donde hay chontaduro y normalmente si me sobran por ahí 1,000 pesitos, venga, así sea un chontaduro, pero ¿por qué? Porque como ya lo probaste, por eso sos en la tentación del olor, del sabor, ¿sí? Ya la persona dice, no, yo quiero probar esto. Entonces en nosotros, ¿sí? Cuando entra esa tentación y hace calado en nuestro corazón, cuando somos seducidos. Entonces la mejor forma para no ser seducidos por el pecado es cortar, ¿sí?, lo que causa en nosotros eso que les dije al principio, concupiscencia. No dejar que nuestro corazón se llene de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Esa cuestión. ¿Qué es eso? Es el famoso pecado que mora en nosotros. Entonces, si yo no le doy a mi alma, a mi ser, a mi mente, a mi corazón, si yo no lo alimento de ese deseo impuro, ¿cómo entra? A través de lo que veo, a través de lo que oigo. Si yo no lo dejo entrar, la mala información, el chisme, la criticadera, que viene de pronto un día cierto familiar y comienza a hablarle mal y es como si usted abriera la cabeza y aquí le están echando basura, y usted recibe todos esos comentarios, ¿sí? Entonces, si yo no dejo que eso pase, estoy cuidando mi corazón ¿de qué? De la concupiscencia. Y si tengo menos concupiscencia, es factible que no vaya a entrar esa tentación, ya no entra. ¿Por qué? Porque
Yo ya no estoy alimentando eso. Entonces, dos características y con esto terminamos. ¿Para qué? Para vencernos en el pecado, hermano, del pecado. Primero, vencer la concupiscencia. Y segundo, llenarnos ¿de qué? De luz. La palabra de Dios. Si nos llenamos de Dios, si nos vamos llenando más y más y más de Dios, vencemos, ¿sí? Y estamos firmes. Gloria a Dios. Coloquémonos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Miren, yo soy de los que creo que literalmente cuando Dios nos da una información, es porque o ha pasado, o está pasando, o va a pasar en nuestras vidas. O sea que este conocimiento no es porque sí, es porque Dios sabe lo que se viene en general, pero que también puede llegar a tocar nuestras vidas. Por ello, yo le pido el favor, pídale a Dios para que atesore este conocimiento, estas palabras. ¿Para qué? Para conocer cómo pelear la buena batalla de la fe. Y no solamente con los de afuera, porque en nuestras casas también puede llegar el día malo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, el final va a ser bueno, hermano, siempre el final va a ser en victoria. Pero si Dios nos da las armas, no es para que solamente las conozcamos, sino para que las utilicemos. Bueno, Señor del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por este tiempo en tu presencia. Yo te pido para que esta palabra cale, halle morada en nuestros corazones y que por este conocimiento seamos instrumentos de bendición para multitudes, Señor, para los que tú quieras, Santo Israel, en lo que tú nos quieras utilizar. Bendecimos la iglesia, bendecimos los hermanos, Señor, y asimismo te pido por todo aquel que tenga en este momento ataduras, Santo Israel, Padre bendito Dios, que le limitan en la adoración, la exaltación, la obediencia a tus principios, a tus leyes, estatutos, normas y mandamientos, para que tú les hagas libres en el nombre de Jesús y nos libertes de todo aquello que de pronto por desconocimiento nosotros en el momento no sepamos reconocer, Señor. Hoy te doy gracias por este tiempo, tu palabra lo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, Señor. Gracias por la libertad que tú nos das. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la exaltación. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, nos guarda y nos protege. Hermanos, que Dios les bendiga, que estén muy bien. Dios les guarde a todos. Y a los hermanos en YouTube, que Dios les bendiga igualmente. A los hermanos de la transmisión, Dios les guarde también. Bendito sea Dios.